Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Javier Contreras, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y quería compartir con todos vosotros esta propuesta que se llama Alonso Cano, una propuesta didáctica para la enseñanza de la historia del arte a través de dos de sus obras, aunque luego veremos que hay un pequeño girito, ya que no son dos, sino son tres las obras y bueno, poco a poco lo iremos explicando. Así que nada, les invito a acompañarme en este viaje en lo que sería esta profundización o esta revalorización de la figura de un genio como fue don Alonso Cano. Bueno, ¿qué es don Alonso Cano? Vamos a una pequeña introducción para conocerlo un poco más en profundidad. Alonso Cano nació en Granada el 19 de febrero de 1601. Fue pintor, fue arquitecto, fue escultor, fue racionero de la Catedral de Granada y bueno, fue un maestro prolífico en todas las artes. Tuvo una vida súper intensa y llena de problemas, de bebenes, de altibajos, y a la vez que fue exitoso en su vida profesional, también tuvo muchos problemas, digamos, en su vida de carácter personal, cosa que luego veremos más adelante. Es un genio del barroco español y europeo, y para que entendamos un poco la potencia de su figura, basta este ejemplo de que solo tuvo como competencia en su época al gran Gian Lorenzo Bernini, este gran genio del arte italiano, que, bueno, como digo, supuso los dos únicos artistas de la época que eran pintores, escultores y arquitectos, con lo cual esta gran figura de Alonso Cano creemos que, bueno, debería ser reivindicada, ya que quizá haber nacido en una provincia pequeñita en España en aquella época, pues les ha supuesto no ser tan reconocido como quizá debería serlo. Entonces, queremos hacer esa puesta en valor de su obra y hemos seleccionado para ello tres de sus obras: La Inmaculada, La Visión de Jerusalén y por último Cristo muerto sostenido por un ángel. Por tanto, nos planteamos como objetivo de esta propuesta poner en relevancia la figura de Alonso Cano, utilizar tres de sus obras como un recurso didáctico, realizar una propuesta didáctica basada en esas tres obras y luego, por último, diseñar una propuesta de evaluación, una metodología de evaluación para entender el alcance de la propuesta. Eso sí, la propuesta de evaluación se está trabajando ahora mismo, con lo cual solo será expuesta en el texto ya escrito finalizado que será entregado en este congreso. Por tanto, como decíamos, ¿quién fue Alonso Cano? Bueno, pues como decimos, Alonso Cano nació y murió en Granada en el siglo XVII, fue un prolífico artista, escultor, ya hemos dicho, pintor, arquitecto, racionero de la Catedral de Granada, hijo de Miguel Cano, que era un maestro retablero, es decir, hacía retablos de iglesia, tallaba, y bueno, sabemos que de él, o pensamos que de él ya tuvo esa atención, ese gusto por las artes desde pequeño. Bien sabemos que cuando Alonso tenía más o menos 14 años, ciertos artistas se fijaron en su capacidad para el dibujo y recomendaron a Miguel Cano, su padre, que se trasladara a Sevilla para formarse en la escuela sevillana. Como digo, se traslada en 1614 y entra a formarse en el taller de nada más y nada menos que Francisco Pacheco, suegro y también maestro de Diego Velázquez, con quien compartió formación y con quien compartió también estancia en Madrid, siendo ambos pintores de la corte. En 1638, perdón, debido a una intermediación del conde duque de Olivares, pues se traslada a Madrid, siendo ya un personaje artista bastante potente en la Sevilla de la época. Digamos que Madrid, Sevilla y Granada eran grandes lugares artísticos de la España de la época. Y bueno, pues allí contrajo segundas nupcias con una mujer que se llamaba María Magdalena de Uceda. Y bueno, como digo, cuando llegó a Madrid ya era una figura importante, pero sabemos que su mujer murió en estas circunstancias y Cano fue acusado de haber asesinado. Ahí hay un vacío en su vida, en el que creemos que Cano estuvo un tiempo en Valencia, un año más o menos, entre 1644 y 1645, intentando pues recompensar un poco lo que había supuesto la muerte de su esposa y la tortura a la que había sido sometido para que confesara su asesinato. Pero como digo, al final de todo este proceso quedó absuelto. Como hemos dicho antes, su vida como tal es muy, muy interesante, muy azarosa, muy amigo de sus amigos, un hombre con mucho temperamento. Y bueno, creemos que esa vertiente, esa característica, digamos, personal tan potente, también puede ser una idea interesante para transmitir el conocimiento de este tipo de personajes en una propuesta didáctica con nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, en Madrid tiene un gran éxito, pasa a Valencia, creemos, cuando le ocurre este drama personal, pero al final de su vida decide retornar a Granada, donde había nacido, donde había pasado su juventud hasta su adolescencia. En Granada consigue un cargo en la Catedral de Granada, dejan incluso vivir en la torre de la Catedral y se dedica pues, a pintar, a esculpir y a, por cierto, terminar la fachada de la Catedral de Granada, que para esta época
a pesar de que había sido iniciada en la época de los Reyes Católicos, seguía sin terminar, ¿no? Cano incluso es uno de los miembros del jurado que selecciona las propuestas para la terminación de la Catedral de Granada. Y bueno, como no le gusta ninguna, pues al final esta persona tan temperamental decidió ser él quien la terminada. Y bueno, como decíamos, pues pasa sus últimos años en Granada, donde su principal obra es esa fachada de la catedral y la serie de pinturas que realiza también para la capilla mayor de la propia Catedral de Granada, ¿no? Hace trabajo para otras provincias, como la Virgen Rosario de la Catedral de Málaga. Y bueno, simplemente para que entiendan un poco el temperamento de Cano, cuando ya estaba moribundo en una cama, esperando la muerte, pidió que le trajeran una cruz que no le gustó nada, y la arrojó con fuerza y gritó: traedme una cruz que sea bella, ¿no? Entonces, bueno, a ese Alonso Cano temperamental, como digo, esa figura tan potente que queremos reivindicar en esta propuesta. Por tanto, una vez ubicado un poquito quién es Alonso Cano, cuál es un poco su vida, su historia personal y también su obra artística, bueno, pues como decíamos, queremos utilizar tres de sus obras más importantes para hacer una propuesta didáctica. Nos enfocamos en la formación de futuro profesorado o futuros maestros de educación primaria, eso es decir, en el grado de educación primaria de aquí de la Universidad de Granada, pero esta propuesta puede ser llevada tanto en la propia educación primaria como en la educación secundaria y, por supuesto, como estamos planteando aquí, en la formación universitaria para futuros maestros. Entonces, lo primero que queríamos hacer en esa primera sesión sería analizar un poco esa vida de Cano, contar un poco esa vida de Cano y proponerle al alumnado que utilice como referencia el Parnaso español, pintoresco y laureado, obra de Antonio Cisclo Palomino, de Lasso y Velasco, donde se cuenta la vida de Alonso Cano, entre otros muchos, ya que Palomino hizo una especie de Vasari español que hizo una recopilación de grandes obras de artistas de la época, del siglo XVII. Y bueno, pues nos mandaríamos a nuestro alumnado que primero leyera esa obra, ese texto, esa fuente primaria, también para saber cómo utilizar esa fuente primaria, que creemos que es una cosa que a los alumnos les suele faltar, esa capacidad para comprender bien el uso de fuentes primarias y del pensamiento crítico, y no solo coger fuentes secundarias o lo que escuchan en las redes sociales o ven en redes sociales como fuente para alcanzar el conocimiento. Bien, luego, como hemos planteado, las obras que realizó Cano son de un carácter religioso muy potente, con lo cual seleccionaríamos otros textos que nos vendrían bien para hacer la actividad, como sería las publicaciones del propio Francisco Pacheco, del arte de la pintura de Francisco Pacheco, y por supuesto la Biblia, que nos vendrá muy bien para comprender cómo son estas obras que vamos a analizar, ¿no? También queremos hacer una introducción con una línea del tiempo, contar que la Edad Moderna pertenece al estilo barroco, hablar un poco de las principales características del barroco para que el alumnado pueda situar en una línea del tiempo, como decíamos, en una línea del tiempo del arte, donde se va a situar cronológicamente nuestra propuesta. Bien, una vez dicho eso, pues como hemos dicho, planteamos la idea de que los alumnos primero, en una segunda sesión, situamos esa línea del tiempo, damos a los alumnos los textos que hemos dicho que iba a ser el arte de la pintura, el Parnaso español, pintoresco y laureado de Palomino, el arte de pintura, por supuesto, de Pacheco, que no lo he dicho, perdón, y la Biblia como elementos para buscar las fuentes básicas preliminares antes de trabajar con estas obras de arte, ¿no? La primera obra que vamos a trabajar será esta Inmaculada del Facistol de la Catedral de Granada. Y bueno, pues ¿qué es lo que haríamos con los alumnos? Pues primero que leyeran esa descripción que estableció Pacheco sobre cómo debe ser la representación de la Inmaculada. Pero ojo, aquí también tenemos que buscar diferencias y similitudes, ya que lo que establece Pacheco es para la pintura, y aquí como vemos es una escultura, con lo cual hay ciertas diferencias, ¿no? También buscaríamos ese trabajo de búsqueda de relación de pensamiento crítico, ¿no? De por qué un modelo sí, otro modelo no, cómo van cambiando las cosas según la pintura, según la escultura, y cómo responde también a los cánones del momento del barroco, ¿no? Y cómo representa a esa mujer joven que sería la Inmaculada Concepción, ¿no? Y bueno, también pues buscaríamos también que integraran un poco en las escuelas de escultura sevillana y granadina, o en la obra de Martínez Montañés, gran escultor sevillano que seguramente influenció la obra de Cano, o de Alonso de Mena, gran escultor granadino que fue alumno del propio Alonso Cano. Pasando a la pintura, otra obra que hemos seleccionado, esta bellísima obra, La visión de Jerusalén de San Juan Evangelista, que está en la colección Wallace de Londres, donde, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues leer un poco esa fuente primaria que sería el Apocalipsis o el Apocalipsis de San Juan, le hablaríamos un poco del proceso crítico, es decir, dónde viene ese Apocalipsis, que realmente no fue San Juan el que lo escribió, que es de la Biblia de los 70, que viene de una época griega, cómo interpretar en su momento esa creación del Apocalipsis, ¿no? Como un libro de final del mundo donde la gente pensaba que el mundo estaba por acabarse, y bueno, luego sobre todo hablar de esa representación de la Jerusalén celestial que aparece en la Biblia
y cómo la representa Canon, que es decir, sus diferencias entre uno y otro, ¿no? También hablaríamos un poquito de cómo corresponde esta pintura a ese barroco casi geométrico de Canon, donde no hay fondo, sino un único punto de luz, pero ese rompimiento celestial donde están los celestiales humanos, ese ángel es tan bello con esa ala, y bueno, esa tela que vuela y que responde mucho a los modelos de la pintura barroca, ¿no? Bueno, pues también nos serviría, como digo, para trabajar esta comprensión de este periodo y de este estilo artístico con nuestro alumnado. Por último, especie de extra, queremos añadir una obra que será Cristo muerto, sostenido por un ángel. Nos parece una obra también muy bella, donde creemos que podemos hablar de conceptos como, por ejemplo, la evolución de los modelos de Cristo, ¿no? Ya que en el barroco Cristo es doliente, Cristo muere, Cristo siente, Cristo es humano, no como los modelos medievales, por ejemplo, donde Cristo no sentía nada, ¿no? Es decir, cómo evoluciona ese modelo artístico. Pero sobre todo queremos hacerlo porque esta obra está en el Museo del Prado, en Madrid, y creemos que, bueno, es una buena manera para introducir lo que sería los proyectos educativos que tiene el Prado, que tiene muchísimos, y utilizarlo como una especie de comodín para trasladar el uso de los recursos digitales o recursos educativos que tienen los museos como una herramienta didáctica más que queremos trasladar a nuestro alumnado para que sean capaces también de utilizarla y de llevarlo a cabo como un recurso más. Entonces creemos que el análisis de esta obra y también comentar un poco en qué contenedor está, que repito es el Museo del Prado, hablar un poquito del Museo del Prado, pues también creemos que es algo que podemos llevar a cabo con esta obra de Alonso Cano. Por último, terminaríamos explicando una última cosita que sería cómo sería el trabajo de un taller de la época, hablar un poco de cómo era esa recepción de un maestro que recibía a un alumno, el alumno trabajaba, limpiaba, hacía la comida, a la vez que se formaba era la forma que tenía de pagar esa formación que recibía en un taller, como por ejemplo le pasó a Cano en el taller de Pacheco, ¿no? Y bueno, pues queremos utilizar ese recurso del taller como una especie de formación profesional, ¿no? Como ya hace 4 siglos pues se utilizaba, o incluso antes con los gremios, ¿no? Como se utilizaba esos talleres artísticos como un centro de formación profesional. Incluso queremos hilarlo con la obra de Juan Duarte de San Juan, ¿no? Quien escribió Examen de Ingenio para la ciencia, donde por primera vez se habló incluso de la orientación profesional y que, como digo, se basaba en esos talleres de gremiales o profesionales que había en los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? Entonces, bueno, creemos que también es una buena forma de enlazar eso con la educación contemporánea. Por último, antes de terminar con la figura de Alonso Cano, queremos hacernos eco de esta frase que aparece en la página web del Museo del Prado, en la que dice que Alonso Cano es único entre los artistas españoles del siglo XVII porque fue, ante todo, dibujante y diseñador, pero fue también igualmente exitoso como arquitecto, como escultor y como pintor, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es una buena forma de potenciar esa imagen de Alonso Cano. Como resultado, bueno, pues esperamos que nuestros alumnos puedan comprender en parte, al menos asimilar un poquito mejor, gracias a esta actividad, cómo son los recursos del barroco, cómo es su estilo, cómo varía entre pintura y escultura, qué forma representa, qué color utiliza, el claro oscuro, la luz. Bueno, pues creemos que es una forma interesante de acercar ese barroco a nuestros alumnos, ¿no? Y establecer también una línea del tiempo, ver que había ya antes formación parecida a la que ellos tienen, ¿no? Bueno, pues traer ese pasado al presente y ver cómo las cosas han evolucionado, ¿no? Cómo ha influenciado eso en la sociedad que tenemos a día de hoy. Como digo, también estamos diseñando un proyecto de evaluación, una rúbrica de evaluación que ahora mismo no está terminada, pero que incorporaremos en el texto completo, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que, como decíamos, que es una buena manera tanto de poner en boga una figura local como Alonso Cano, enterrado en la Catedral de Granada, que los alumnos pueden ver su escultura en la Plaza de las Espacias de Granada, y conocer que ese personaje, pues cuando vayamos a visitarlo en un itinerario, conocer que ya lo hemos hablado en clase y lo hemos visto. Y como digo, creemos que ese personaje local pues puede también ayudar a que se produzca un conocimiento más atractivo, ya que es alguien con quien, bueno, pasando por las calles de la propia ciudad, puede suponer también un reconocimiento que a lo mejor históricamente no tienen, ¿no? Entonces, pues en conclusión decimos que creemos que puede ayudar a una mejor recepción de estos contenidos, a una mejor forma de conseguir ese conocimiento que quizá en un libro de texto pues mucho más abstracto y que no personaliza quizá en un personaje que para ellos puede ser mucho más habitual o puede ser reconocible en las calles de la ciudad y en su obra, como decíamos, por ejemplo, pues la fachada de la catedral, y que podemos luego pues no solo explicar en clase, sino que luego podemos ir a ver in situ en los museos de la ciudad o, como digo, en las propias colecciones de la Catedral de Granada. Así que por nuestra parte nada más, espero que les haya parecido una propuesta interesante y muchas gracias por su atención.